Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Ale de The Funky Cake y el día de hoy les traigo esta reseña de acuarelas líquidas. Es mi primera vez usándolas, así que quería compartirles todo el proceso y cómo es que funcionan este tipo de acuarelas. Ya saben que aquí en el canal pueden encontrar tutoriales no solo sobre este medio, sino sobre arte en general. Así que suscríbanse y comencemos. Pues para el día de hoy me compré estas 3 acuarelas líquidas, así se llaman este tipo de acuarelas que vienen ya diluidas en estos frasquitos de vidrio. Yo me compré estos 3 colores, un color amarillo, un color medio turquesa y este otro color magenta. Estas son de la marca Ecoline y pueden ver que traen esta tapita, que en sí es un gotero como lo pueden ver aquí, con lo que pueden agarrar la acuarela para poder transportarla y colocarla sobre su paleta de trabajo. Pueden ver que es simplemente como una tinta semi-transparente, que es la misma acuarela pero con el color ya diluido en agua. Yo conseguí estos 3 colores en particular porque si vieron mi video del círculo cromático, según los colores base que utilicemos en cuanto a nuestros colores primarios, lograremos tonalidades diferentes con las mezclas. Así que en vez de utilizar el amarillo, azul y rojo tradicional, decidí conseguir estos colores que se asemejan más al círculo de C y MK que se utilizan mucho en el diseño gráfico. Ahora sí vamos a empezar a usarlas. Para activar estas acuarelas puedes utilizarlas directamente porque ya están diluidas. Aquí las estoy aplicando a mi paleta y luego con un pincel estoy haciendo estos swatches sobre mi papel de acuarelas. Pero pueden ver que el color es muy saturado, así que si es que quieren lograr tonalidades un poquito más claras o simplemente manejar un poco mejor el color, pueden agregarle un poco de agua para ir controlando la transparencia. El color es muy saturado, muy pigmentado como pueden ver aquí. Aquí estoy probando el color magenta y pueden ver lo hermoso que se ve este color. La verdad, este es definitivamente mi favorito y era uno de los colores que sí o sí quería comprar porque no lo tengo en mis acuarelas de pastilla. Y miren esta pigmentación tan hermosa que simplemente me rindió con un poquito de acuarela. Al agregarle un poco de agua, el color es mucho más fácil de manejar, pero también se hace más clarito. Y podemos hacer las técnicas básicas de acuarela como la técnica del degradado, tal como lo hacemos con nuestras acuarelas de pastilla o de tubo. El color turquesa que escogí es similar al color cian, pero quería escoger este tono en particular porque me encantó. Miren la saturación tan increíble, los colores más claros se consiguen agregando más cantidad de agua. Y también quise probar una técnica de acuarela que es la técnica húmedo sobre húmedo para ver cómo funcionaban estas acuarelas aquí. Simplemente mojan su papel y al colocar toquecitos de la acuarela líquida pueden ver cómo interactúan los colores entre sí. Aquí mezclé este color turquesa y un poco del color magenta para ver qué efecto y mezcla simulaban. La verdad es que se trabaja muy bien con todas las técnicas básicas utilizando estas acuarelas. Por supuesto, estos 3 colores solo van a ser nuestra base porque en base a las mezclas nosotros podemos generar una gran cantidad de colores secundarios y terciarios. Por ejemplo, aquí el amarillo y el magenta me dieron este tono de naranja. Y así, simplemente variando la proporción de nuestros colores base, podemos conseguir otro tipo de tonalidades. Por ejemplo, este tono rojo primario que generalmente es el que viene en las acuarelas, así como estas tonalidades de violetas y morados. Todas estas mezclas mantienen la misma saturación y pigmentación tan increíble y uniforme como pueden ver. También lo utilicé, por supuesto, para generar mis tonos verdes, ya que yo utilizo mucho el verde para mis ilustraciones de naturaleza y porque en general es un color que me encanta, así que para mí es ideal encontrar el tono perfecto y creo que con estas acuarelas lo conseguí. Estos tonos me fascinaron. Ustedes pueden lograr diferentes tonalidades simplemente variando la proporción, no solo de agua para las transparencias, sino también de sus tonos base. Miren aquí el efecto una vez que las acuarelas están secas. También pueden ver cómo quedó mi mezcla de húmedo sobre húmedo, quedó muy bonito. También quise mezclar las acuarelas líquidas con mis acuarelas convencionales para ver si es que los colores se rechazaban o qué efecto me daban. Y la verdad es que se integraron bastante bien, así que estas acuarelas líquidas también las pueden usar como un complemento para sus acuarelas convencionales.
Una vez que los colores estuvieron secos, quise superponer nuevas capas y hacer también algunas capas de degradado o glaseado para ver cómo se veían con este tipo de acuarelas. Y creo que quedaron bastante bien. Los colores mantienen la transparencia típica de las acuarelas. Y este es un detalle que les quiero mostrar porque me parece muy importante. Las acuarelas de pastilla suelen tener, no todos los colores, pero suelen tener cierto grado de granulación. Es decir, que al secarse tienen este efecto como si le agregaran sal y el color como que se agrupa en ciertos sitios, dando este efecto rugoso. Las acuarelas líquidas no tienen este efecto para nada, como pueden ver aquí en la comparación. Lo único que sí puedo ver es que al secarse dejan un ligero bordecito en las pinceladas. Pero no es nada del otro mundo, simplemente tómenlo en cuenta al momento de pintar. Por supuesto, voy a utilizar estas acuarelas en un dibujo real porque no es lo mismo pintar swatches que hacer una ilustración completa, así que se los voy a mostrar mientras pinto estos bocetos que realicé. Para empezar quise hacer algunas mezclas con mi color magenta y mi color amarillo. Esto lo estoy haciendo en mi paleta de plástico. Les recomiendo mucho al utilizar estas acuarelas que trabajen con bastante agua y no se emocionen demasiado al pintar de frente con los colores tal cual están del frasco, porque lo que sí noté es que al secarse los colores se intensifican incluso más de lo que se ve en la paleta. Así que ténganlo en cuenta y traten de empezar con colores muy claritos, o sea muy transparentes, con mucha agua, y poco a poco van a ir superponiendo capas para lograr el color ideal, porque de verdad que el color sí se oscurece al secarse. Utilicé mis mezclas para dar estas primeras capas y las pinceladas se dieron genial. El color se transporta como siempre, como la acuarela convencional. Las mezclas también se dan bien, no se olviden de mezclar bien los colores porque sí noté que a veces se pueden separar si es que no están bien mezclados, así que asegúrense de mezclarlos bien en su paleta para que quede uniforme. Con esto pueden empezar a hacer sus capas iniciales con bastante agua para poder manejar un poco más las capas de colores que van a venir. Aquí estoy pintando este tigre rosa. Si me siguen en Instagram ya lo habrán visto terminado. A mucha gente le encantó este tigre rosa, así que decidí guardar este video para esta reseña y mostrarles el paso a paso de cómo lo pinté utilizando estas acuarelas líquidas. Aquí pueden ver que estoy utilizando el color magenta diluido en agua para hacer ese tono de rosa. Como les dije, al secarse estas acuarelas se van a oscurecer, o mejor dicho, intensificar un poco más, así que controlen la cantidad de agua. Estas acuarelas sirven muy bien para pintar todo tipo de áreas, incluso áreas grandes, porque el color queda bastante uniforme. Obviamente tienen que guiar el color con su pincel. Voy a hacer algunas mezclas extras utilizando el color turquesa para generar, por ejemplo, este tono de marrón al mezclar los tres colores. Como hemos visto en las clases de acuarela básica, las mezclas de los tres colores primarios siempre me da este tono marrón, que es lo que voy a utilizar para hacer algunas sombras en mis dibujos. También voy a aplicar la técnica del degradado para poder difuminar estos colores con el resto del papel. Todas las técnicas que solemos trabajar en la acuarela son viables con estas acuarelas líquidas. Hasta ahora estoy aplicando el degradado, estoy aplicando capas extras, el glaseado, y también voy a empezar a aplicar, por ejemplo, estas transiciones de diferentes colores para pintar esta capa de rojo y simular el rubor en este personaje. Como pueden ver, las técnicas funcionan muy bien, las capas se integran bastante bien, no hay rechazo de los colores al mezclarlos, así que hasta ahora estoy muy conforme con estas acuarelas. Al superponer más capas pueden intensificar más el color o también trabajar sombras en sus dibujos. Ahora sí vamos a ponernos un poquito más experimentales con este honguito de aquí. Realmente quería probar cómo es que interactúan estas acuarelas cuando tenemos el papel húmedo. Así que decidí aplicarlas prácticamente directamente sin diluir mucho sobre esta superficie húmeda para ver qué sucedía. Porque la técnica húmedo sobre húmedo es una técnica muy espontánea y bastante experimental en general porque uno nunca sabe cómo van a quedar los colores al final. La acuarela siempre hace lo que quiere, entonces quería ver cómo es que interactuaban al utilizar este tipo de acuarelas. Y como pueden ver aquí, los colores se están mezclando muy bonito. Van a ver cómo queda cuando esto esté totalmente seco, pero la verdad es que a mí me encantó mucho el resultado.
Los detalles y capas adicionales las estoy haciendo con pinceles más delgaditos y estoy superponiendo cada vez más capas para llegar a la saturación final que quiero en los dibujos. Recuerden que mientras menos agua utilicen o el color esté directo prácticamente del envase, el color va a quedar más saturado, mucho más intenso, así que si es que quieren lograr este tipo de tonalidades, que por cierto son muy hermosas, pueden manejarlas con la cantidad de agua que utilicen. Aquí estoy utilizando justamente ese color intenso para pintar las rayitas de este tigre, que las quise hacer de color naranja. Este tigre rosa, o mejor dicho magenta, me encantó, la verdad me fascinó pintarlo y hacer estos detallitos con un pincel fino, me pareció súper relajante y la combinación de colores quedó muy bonita. También utilicé aquí la combinación con mi acuarela de pastilla negra porque no tengo ese color disponible en líquido, pero al mezclar quedó todo muy bien. Para el resto de capas sí utilicé las acuarelas líquidas, haciendo diferentes mezclas de colores, por ejemplo aquí este color medio violeta para el honguito, y manejando las transparencias según la cantidad de agua que utilice. También pueden complementar sus dibujos con estas acuarelas utilizando otros medios como lápices de color, marcadores acrílicos, etc. No tengan miedo a experimentar con otros medios en un solo dibujo porque realmente complementan sus ilustraciones muy bien. Para la parte de la vegetación estoy utilizando de base mi color turquesa, pero lo he mezclado un poquito con mi color magenta para generar una tonalidad un poco distinta. Y aquí pueden ver que simplemente al mezclar los colores pueden lograr paletas más interesantes de las que vienen de por sí con sus colores que compran. Así que utilicen siempre una paleta para poder manejar estas combinaciones e ir controlando la proporción de cada color base. Voy a agregar los detalles adicionales de este honguito con mi color magenta diluido en agua porque pueden ver acá lo mucho que me rinde un poquito de la acuarela y lo voy a utilizar para superponer esas capas semi-transparentes sobre este color amarillo, mejor dicho esta mezcla de colores que tengo por aquí, para generar una textura muy bonita en base a transparencias y unos detalles adicionales con un pincel para generar más realismo. Creo que esta ilustración quedó muy bonita. Finalmente estos fueron los colores que yo utilicé. Aquí les muestro la paleta. Fue desde el amarillo, pasando por el naranja, el rojo, con la mezcla del magenta. Y luego al mezclar un poquito con el turquesa me generó estos tonos medios lilas. Y este tono de azul, como que azul pálido, que la verdad es el que quise utilizar para esta ilustración en vez del tono turquesa. Esta fue la paleta que yo utilicé y miren lo bonito que se integran los colores al hacer esta transición. Me ha gustado muchísimo trabajar con estas acuarelas y este fue el resultado final. Y aquí hice algunas pruebas mientras iba pintando para ver cómo iban a verse los colores combinados y también algunos swatches para ver qué tan intensos son los colores y cómo se van rebajando con el agua. Este es el tigre rosa que me encantó pintarlo. Este es el honguito que pinté con esta mezcla en húmedo que quedó genial al mezclar los colores. Y este es este personaje que también traté de hacer para ver cómo se generaban los tonos de piel. Y así es como quedó esta ilustración. Espero que les haya gustado y les haya servido. Recuerden que estas acuarelas líquidas son ideales si es que les gusta sobre todo conseguir este tipo de tonos muy pigmentados y saturados porque los colores quedan bellísimos y puedan lograr una gran cantidad de combinaciones en base a mezclas. Simplemente con sus colores primarios o colores básicos como los que yo tengo aquí. Recuerden el detalle que les conté de la granulación. Como pueden ver, las capas de acuarela líquida son muy uniformes y muy intensas y el acabado no es tan granulado, la verdad no es para nada granulado como muchas pastillas. Así que en general estas acuarelas están más que recomendadas para ustedes. Yo definitivamente las voy a añadir a mi rutina usual de pintura porque me han fascinado y están muy bonitas. Díganme ustedes qué opinan de estas acuarelas y de estos dibujos en los comentarios. Además díganme qué otro producto les gustaría que pruebe, sobre todo si es que es algún material de arte para poder traerles una reseña. Recuerden suscribirse al canal, seguirme en todas mis redes. Conmigo es hasta aquí y nos vemos en el siguiente video. Adiós.